Eh, Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Queremos darle la más cordial bienvenida. Vamos a esperar unos minutitos a que se unan todos los espectadores. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, buenos días nuevamente. Mi nombre es Margilis Jaime y soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Para mí es un honor darle la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión de Mediación y Arbitraje y del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Para dar inicio, voy a darle la palabra en primer lugar al doctor Antonio Tejeda, quien es el presidente del SEA Digital Law, y que en esta ocasión está coorganizando este evento titulado Arbitraje y Contratos Inteligentes o Smart Contracts. Doctor Tejeda, los micrófonos son suyos. Sí, hola, buenas tardes. Margie, ¿estamos en línea? Sí, correcto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como siempre, es un placer hacer un evento con el Colegio de Abogados de Panamá, con el que tenemos firmado ya un acuerdo, un convenio, el Comité Euroamericano de Derecho Digital ya hará casi 2 años. Y bueno, tenemos, no sé si nos conocen, tenemos como misión principal gestionar el conocimiento tecnojurídico y digital en las Américas, sin dejar de lado, por supuesto, Europa y sin olvidar las disciplinas clásicas del derecho, que queremos o no se ven cada vez más involucradas en la transformación digital a todos los niveles. Las nuevas tecnologías, pero sobre todo la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0, impacta de forma significativa y cada vez más en el derecho procesal. En la materia que nos trae aquí el arbitraje, cada vez se encuentra más empapado de esa revolución tecnológica. Antes de la pandemia había un mestizaje entre lo físico, por ejemplo, las ausencias en las audiencias presenciales y lo digital, con el uso del correo electrónico para la presentación de documentos y todo esto, ¿no? Los escritos. Sin embargo, tras la suspensión inicial de los plazos y procesos en los centros de arbitraje de muchos países debido al estado de emergencia por la pandemia y el COVID-19, varios centros de arbitraje y mediación decidieron reanudar sus servicios de manera digital, como ustedes saben, o de forma virtual, con el afán de que el acceso a la justicia de sus usuarios no se detuviera. Eso fueron buenas noticias para el arbitraje, demostrando una vez más que la flexibilidad y adaptabilidad que tiene o que caracteriza los mecanismos de resolución alternativa de disputas. Esta flexibilidad que define el arbitraje permite la utilización de todo tipo de medios telemáticos y tecnológicos para seguir adelante con los procedimientos sin suspender ningún tipo de actuación. Incluso si la utilización o la incorporación de esas herramientas tecnológicas no estuviesen previstas en las normas de procedimientos de arbitraje en cuestión, cabría incorporarlas con el acuerdo de las partes y los árbitros. Pero no es ahora solamente con el COVID, sino que desde que comienza la revolución 4.0, la transformación digital ha ido dando grandes pasos en todos los sectores de actividad. Por supuesto, aquí podríamos hablar mucho tiempo sobre el tema del legal tech, ¿no? En sentido amplio, pero bueno, obviamente nos tendremos que detener un poco más en lo que aquí lo que aquí nos interesa, que es el blockchain, y eso no quiere decir que no se pueda hablar también de inteligencia artificial, del Big Data, obviamente de los Smart Contracts, ¿no? Destaca en este área de disputas concretas los programas informáticos de diversas compañías, ¿no? Y como no, es destacable, importante o interesante traerlo aquí, la resolución de disputas de Amazon o de PayPal, ¿no?
el servicio que a través de su sistema automatizado resuelven controversias sencillas sin intervención humana, que es algo que nos interesa mucho aquí. Sin embargo, para que tal panorama pueda ser sostenible y justificable, las nuevas tecnologías deben superar obstáculos que podrían impedir su implementación exitosa, como por ejemplo la confidencialidad de los procesos y sobre todo el andamiaje procesal arbitral. Cuestiones estas que supongo, no, estoy convencido de que Julio, que es nuestro experto en protección de datos, comentará cuando tenga oportunidad, ¿no? Ya sabemos qué es el blockchain, ¿no? Es decir, es una tecnología con un registro inmutable de información o transacciones entre personas que no requiere de un intermediario para funcionar. Y dentro de la cadena de bloques, blockchain, los llamados contratos inteligentes, o sea, dentro de la cadena de bloques de blockchain, los contratos inteligentes que se autoejecutan si se cumplen unas determinadas condiciones previamente programadas. Por lo tanto, los contratos inteligentes dentro de blockchain son una gran, o es seguramente uno de los paradigmas más importantes a los que nos enfrentamos y con los que nosotros vamos a estar trabajando en los temas de arbitraje. Pero la tecnología blockchain no solo, por tanto, se presenta en los contratos inteligentes, sino que es posible usarlos, por ejemplo, en mecanismos de resolución de controversias, como vengo diciendo, ¿no? En estos casos, en el caso de controversia, ninguna de las partes puede acceder al objeto del contrato de forma autónoma, pero cualquiera de ellas puede pedir a un árbitro privado que revise los hechos del caso y determine cuál de las dos partes tienen derecho a los fondos del litigio, en el caso de que estuviéramos hablando, obviamente, de un objeto contractual en el que se estuviera discutiendo unos fondos. Entonces, podemos encontrarnos con que se ponga en cuestión la propia programación de la blockchain ante la jurisdicción ordinaria. Pues por supuesto que sí. Y muchos videntes se preguntarán qué pasa entonces, ya que la operación se ha ejecutado y es inmutable. Pero de verdad tenemos que preguntarnos si es inmutable. ¿Y si metemos una condición suspensiva en la que hasta pasado X tiempo no se tiene por cumplida la condición Z, programada con objeto precisamente para que pueda ser impugnada en el caso de que obviamente interese a las partes? Pero si eso no se ha hecho así, obviamente, como en cualquier otra resolución, se podrá recurrir siempre al juez y no tiene por qué, obviamente, el juez entender de cuestiones informáticas. Se puede recurrir o podrá recurrir y las partes podrán pedir los peritos correspondientes para examinar esos scripts, esos programas informáticos que obviamente el juez no va a conocer ni va a saber discernir si no es mediante esos peritos. Es interesante mencionar, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial, los árbitros robots, ¿no? En un futuro, y cómo se habla cada vez más de ellos, ¿no? Y las consideraciones de legalidad, de constitucionalidad y convencionalidad que podrían surgir a partir de él. Deberá evaluarse, en este caso, si el nombramiento de árbitros automatizados podría violentar derechos fundamentales contemplados en constituciones y convenciones internacionales, como lo es el derecho a un debido proceso y otros. Estamos hablando de un proceso incipiente, por supuesto, pero con un enorme potencial de romper paradigmas y revolucionar prácticas bastante anquilosadas. En el contexto de la analítica, del arbitraje internacional, la analítica legal, la data analytics, que es el nombre que toma la ciencia de datos aplicada al derecho, se ha utilizado, por ejemplo, para la creación de bastantes herramientas profesionales, por ejemplo, las que recopilan recopilan y organizan la información relativa al sistema arbitral, o incluso se pueden comprar reportes para utilizarlos en la selección eficiente de árbitros, o también existen algunos programas, no quiero dar nombre, de aplicaciones que predicen las probabilidades de éxito de un proceso arbitral. Para concluir, por un lado, el desarrollo de nuevas tecnologías contribuye a convertir al arbitraje en un sistema de resolución de controversias aún más eficiente y, por tanto, ayuda a optimizar la administración de justicia privada. Y, por otro lado, el creciente desarrollo económico del sector TIC supone un desafío para el derecho y la regulación jurídica de las relaciones comerciales que surgen en su seno. En el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, es un lugar de encuentro de ambos mundos, como se demuestra a través de casi los 30 países ya que forman parte de esta inmensa red del conocimiento, y en la que participan también la sociedad civil, que al final, al final de cuentas, es el último destinatario.
Muchas gracias a todos y disfruten de este magnífico evento con estos grandes profesionales que nos acompañan y que seguro que va a ser muy interesante para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por este abrebocas de lo que vamos a estar viendo en este panel, que estoy seguro va a ser de mucho interés, sobre todo un panel dinámico que va a tratar esta materia pues tan novedosa como lo es los contratos inteligentes o smart contracts y su relación con el arbitraje internacional. Y para moderar este panel contamos con nuestra querida amiga y colega Lexaira Arosemena, quien es miembro de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Ella es una abogada con 20 años de experiencia, tiene experiencia tanto como abogado de parte y como árbitro en arbitrajes tanto nacionales como internacionales. Además es mediadora. Y en los últimos 5 años estuvo como directora del CESCON, el Centro de Solución de Conflictos de Panamá, y bueno, ahora se encuentra pues en una nueva etapa de su carrera y le deseamos todo lo mejor a nuestra querida Lexaira Arosemena. Ella además es profesora en la Universidad Santa María la Antigua, en donde imparte cursos especializados en métodos alternos de solución de conflictos. Así que sin más preámbulos, pues, Lexaira, te dejo los micrófonos para que entonces puedas dirigir este interesante panel. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles al Colegio de Abogados, a la presidenta de nuestra comisión, a la doctora Jaime. Quiero agradecer a todos los panelistas por el tiempo que han tomado de poder prepararse para este evento del día de hoy. Y yo creo que es un evento fundamental para todos los abogados que queremos ir con ese paso de la tecnología. O sea, no podemos quedarnos atrás. Si la tecnología ha llegado para quedarse, y es importante en el desarrollo de nuestra profesión que nosotros también conozcamos un poco sobre la tecnología de cadena de bloques, que es así llamada en español, o este blockchain, su aplicabilidad en el derecho, verdaderamente qué cosas son viables, cuáles no, las legislaciones que existen en los países de España y Guatemala, y sobre todo prestar atención a esos elementos de voluntad y consentimiento que están rodeados dentro de estos smart contracts. Entonces, hoy nos acompaña y de verdad quiero agradecerles a todos que dentro de su apreciado tiempo hayan sacado esta disponibilidad para el día de hoy. Y nos acompaña desde España Julio Alemán, que es abogado ejerciendo actualmente y registrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife. Después de varios años de estudio, completó una licenciatura en Derecho, tiene un máster oficial en Derecho en Empresa del Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universitat de Valencia y un diplomado en Derecho Tecnológico en la Law Society of Ireland. Formó parte de la Asociación de Profesionales Españoles de Protección de Datos y actualmente DPD de varias empresas, además de asesoramiento legal, comercial, a universidades y otros colegas profesionales. Muchas gracias, Julio. También nos acompaña desde Guatemala, pero entiendo que está en Colorado, ¿verdad, Mauricio? Mauricio Duarte, que es abogado de la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con un LLM de la Universidad de San Tomás, Minnesota. Mauricio trabajó durante 4 años en arbitrajes internacionales antes de dedicarse a temas relacionados con la tecnología y la innovación legal. Mauricio es Chief Operating Officer de A2G Tech y la innovación legal. Mauricio es, como les digo, está en Colorado, crea soluciones de tecnología legal para mejorar el acceso a la justicia. Además se desempeña como Off-Counsel Partner of Legal Plus de firma de abogados enfocados en asesorar a emprendedores, startups de tecnología y empresas. Así también Mauricio ha participado como asesor del Chartered Institute of Arbitrators para su grupo de trabajo de disputas y blockchain y es uno de los autores del libro de arbitraje y nuevas tecnologías.
Adicionalmente, como saben, es abogado y cuenta con una formación multidisciplinaria con énfasis en derecho financiero, ciberderecho e informática forense, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, banca digital y fintech. También ha realizado estudios sobre métodos alternos de resolución de conflictos, finanzas públicas, gobernabilidad y gerencia política. De igual forma, con gran orgullo les presento al doctor José Vega, quien es panameño, que nos acompaña en el panel. Tiene un PhD en Derecho Financiero y tiene una maestría en Auditoría Forense, Administración de Empresas, tiene un MBA en Derecho Procesal, Tributación y Gestión Fiscal, es profesor en el Programa Ejecutivo de Ciberseguridad de las Finanzas de la Pontificia Universidad Católica Argentina y en el Máster de Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca. Asimismo, es profesor adjunto de programas de pregrado, posgrado en materias relacionadas con el derecho informático, auditoría forense, ciberseguridad e informática. O sea, José nos ha acompañado en varios eventos aquí y su currículum es extenso. Es actualmente presidente de la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense y es miembro de muchas asociaciones a nivel internacional, lo cual, como les digo, les acabo de mencionar, este currículum de todos nuestros participantes nos motiva verdaderamente a ver ahora cómo nos van a responder las preguntas que le tenemos preparadas. La modalidad de este panel va a ser la siguiente. Una primera etapa, le vamos a dirigir unas preguntas dirigidas a cada uno. Y en una segunda etapa, entonces, ellos van a tener una breve conversación sobre temas que hemos considerado importantes. Les agradezco que durante todo este tema, yo sé que es un tema tecnológico, como les digo, es un tema de vital importancia e importante. No siempre tenemos la oportunidad de contar con panelistas de esta trayectoria, con este grado académico y de manera gratuita. Así que les agradezco que cualquier pregunta que tengan, las hagan a través del Q&A link que está ahí en la pantalla. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para José, que bueno, ya básicamente nos ha mencionado un poco en la parte introductoria el doctor Tejeda sobre qué son los smart contracts, pero nos gustaría que nos dieras una explicación, José, de qué es lo que tú consideras que son verdaderamente unos smart contracts y qué regulaciones legales tenemos vigente ahorita mismo en Panamá. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un gran placer compartir panel con estos excelentes invitados y también para todo lo que necesiten en el Colegio de Abogados, en la parte académica, saben que pueden contar conmigo. Bueno, para poder entender los contratos inteligentes o conocidos como smart contract, hay que remontarnos a la creación del Bitcoin, porque de ahí nace todo esto, ¿no? En el 2009 fue la primera transacción de Bitcoin. La crea, la criptomoneda la crea una persona que aún no ha sido identificada si es hombre, mujer o es un grupo, es una cofradía, que tiene un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto crea esto a raíz de la crisis financiera que hubo en el 2008, lo cual se produjo por muchas prácticas inescrupulosas dentro de la banca financiera convencional. Entonces él decide crear un sistema paralelo de pago, una moneda de pago paralela, descentralizada, que no está controlada por ningún banco ni por ningún gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Satoshi crea el Bitcoin, pero además crea una tecnología fundamental, que es la cadena de bloques, mejor conocidas como el blockchain. El blockchain lo que va a asegurar es la inmutabilidad de esa información que es establecida dentro de ese bloque. Es decir, todo el componente digital o los datos que están almacenados dentro de esa cadena de bloques están amarrados a través de sellos criptográficos conocidos técnicamente como hash. ¿Qué es un hash? El hash es un algoritmo criptográfico
que va a factorizar matemáticamente la composición binaria de los datos. Como sabemos, los datos, todo lo que nosotros vemos en nuestra computadora, en realidad es una interfaz gráfica, pero en realidad lo que está atrás son códigos, son ceros y unos, números binarios. Entonces, el hash lo que hace es factorizar esa composición binaria y va a dar un resultado alfanumérico, un valor matemático alfanumérico, que donde se modifique un solo bit va a cambiar totalmente el resultado. Entonces, esto es lo que asegura la confianza en este libro que al principio se crea simplemente como un diario mayor contable. Para asegurar la integridad de la información en las transacciones y no permitir que exista fraudes dentro de la cadena de bloques, porque como sabemos el Bitcoin no está respaldado por ningún banco, ningún gobierno, y la única garantía que tiene es la confianza. Por eso la comunidad es muy celosa de los temas de seguridad y no pueden permitirse que haya una transacción espuria. Entonces es la misma comunidad la que se encarga de verificar estos algoritmos matemáticos que estén debidamente concatenados y que no hayan sufrido alteraciones. Entonces, ese podríamos decir el génesis del blockchain. Pero en el 2013 sale una criptomoneda que va a cambiar la funcionalidad originalmente del Bitcoin, ¿no? Y como Satoshi deja en sus papers de trabajo el código fuente de desarrollo de blockchain, es decir, que cualquiera puede agarrar y lo puede modificar y bifurcar. En el 2013 se bifurca y nace una nueva moneda que se llama Ethereum. Ethereum es una moneda, también una criptomoneda. Sin embargo, tiene un protocolo de transferencia mucho más rápido que el original creado por Satoshi en Bitcoin. Pero además de eso, ¿qué sucede? Cuando se crea Ethereum, el creador de Ethereum dice, bueno, ya la blockchain no solo sirve para registrar las transacciones de manera inmutable, o sea, asegurar las transacciones que sean auditables e inmutables, sino que vamos a hacer que el intercambio de criptomonedas sea automático. Entonces, ahí empieza a salir el concepto del contrato inteligente. ¿Por qué? Porque el contrato inteligente realmente es una caja criptográfica donde va a estar una codificación o una programación específica que las partes acordaron para que eso se vaya ejecutando automáticamente sin necesidad de la resolución o interpretación de un tercero. ¿Y por qué no lo puede resolver o interpretar un tercero? Porque la naturaleza en que están hechos estos contratos no es a lo que estamos acostumbrados nosotros los abogados, que están escritos en lenguaje humano o en caracteres romanos. No, están escritos en lenguaje de programación. Por ende, su interpretación no puede darse por un administrador de justicia o un árbitro o una persona que utilice métodos alternos de solución de conflictos. Esa es la primera característica, están escritos en lenguaje informático. Y la segunda característica es que se ejecutan automáticamente. Es decir, ejemplo muy sencillo, yo yo apuesto con Lexaira a ver, te puedo poner un ejemplo qué sé yo, las acciones de Microsoft van a hoy, cuando cierre el mercado a las 4 de la tarde, hora de Panamá, van a subir. Yo apuesto que van a subir y Lexaira apuesta que van a bajar. Entonces lo que hacemos es que a través de un smart contract creamos un script donde mi wallet, donde yo tengo almacenada mis criptomonedas, se indexe al wallet de Lexaira y se le dé la orden que automáticamente, apenas cierre el mercado,
hay un oráculo, un tercero, que en este caso va a ser el índice de Nasdaq o Bloomberg, y lo que suceda, él va si yo tuve la razón y las acciones de Microsoft subieron, él le va a debitar automáticamente el monto que habíamos apostado del wallet de Lexaira y me lo va a acreditar a mí. O caso contrario, es decir, que no hay ninguna interferencia, todo se va ejecutando automáticamente. Además de eso, todo está también plasmado dentro de una blockchain descentralizada, pero también hoy en día, al principio era descentralizada, no, era pública, pero hoy en día ha evolucionado las blockchains. Ya tenemos blockchain privadas que de hecho las usan muchas instituciones financieras y hacen transacciones a través de smart contracts. Por decir algún ejemplo, la Hyperledger, donde la información solo tienen acceso a las partes que están dentro de la transacción. Es decir, están dentro de la blockchain, pero están en un espacio donde solo tienen acceso las personas que forman parte, para que no sea pública esa información, para respetar la privacidad de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten compartir pantalla, les puedo mostrar cómo es cómo se vería un smart contract. ¿Se ve mi presentación? Sí, correcto. Sí se ve, José. Ajá. Esto que está aquí es realmente un script. ¿Qué es un script? Un script no es más que un archivo ejecutable, y esta es la sintaxis de programación para que uno le indique al script qué es lo que debe hacer. Entonces, por esta razón es que esto es opuesto. Esto es una tecnología que viene siendo para que se ejecute automáticamente y no exista la intervención de un tercero que tenga que resolver alguna disputa que salga de esto. Entonces, el otro problema que tenemos es que es inmutable. O sea, una vez se ejecuta, no se puede revertir lo que pasó. Se puede modificar, sí, pero hasta cierto punto. Pero una vez ejecutado las instrucciones que están en esta codificación, en este script, eso es irreversible. Yo creo que, bueno, hasta aquí es una pequeña introducción a qué es un smart contract, ¿no? Muchas gracias, José, por tu siempre manera tan didáctica de explicarnos estos temas que a veces los abogados salimos un poco corriendo por la terminología tan específica, ¿no? Ahora me gustaría preguntarle a Julio un poco la diferencia entre los smart contracts, los smart legal contracts y las regulaciones que ha impuesto España en materia de seguridad y defensa de los derechos con relación a la protección de datos. Hola, buenas tardes. Si bien esta regulación, como bien dice, se aplica en España, la regulación realmente viene impuesta por parte de la Unión Europea, puesto que se aplica en toda la región de la Unión Europea. No obstante, voy a ponerles un pequeño ejemplo para que nosotros también sepamos discernir exactamente cuál es la importancia de la protección de datos en este ámbito. Sobre todo los smart contracts, porque los smart contracts pueden ser muy útiles en el ámbito de B2B entre negocios y empresarios, donde la aplicación de la protección de datos, digamos, no tiene esa relevancia. Sin embargo, siempre cuando se trata de proteger a los consumidores, a las personas individuales y demás, ahí es donde la protección de datos realmente cobra una relevancia y es imponible. Por tanto, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nosotros hiciésemos un smart contract respecto a la compra de pasajes de un avión. Y hablando de arbitraje también, digamos que nosotros ese contrato lo hiciésemos de una manera que fuese un smart contract, donde se fuesen añadiendo bloques. El contrato, el pasaje, y se fueran codificando bloques que se van añadiendo a lo que es la cadena. Digamos que por un casual el vuelo sale retrasado, y sale retrasado más de 40 minutos.
que además lo que dice la normativa europea es que si un vuelo sale retrasado con ese plazo de tiempo, el pasajero tiene derecho a una indemnización dependiendo de los kilómetros de diferencia entre el punto de destino y el punto de origen, pues puede ir variando. Pues imaginemos exactamente que una vez el avión se constata que no ha salido la hora, se crea otro bloque que automáticamente retiene una cantidad de la cuenta de la aerolínea y se la pasa directamente al consumidor. Obviamente estamos hablando en este caso de que se estaría haciendo un arbitraje de consumo inmediato, aplicando el smart contract, lo cual es infinitamente útil para el consumidor y bueno, le da mucha agilidad, que son todos los beneficios que estamos viendo en este curso de smart contract. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tienen el blockchain y los smart contracts respecto a la protección de datos? El primero de todos, bueno, primero hay que diferenciar entre que también hay redes públicas y redes privadas a la hora de hacer blockchain. Blockchain puede ser público, como es el Bitcoin, como explicaba nuestro compañero José, el cual normalmente es completamente anónimo, y eso es bueno en lo que se refiere a la protección de datos, pero sin embargo cuando lo hacemos de una manera privada, pues ya sí que se empiezan a insertar datos. Cualquier dato que haga identificable a una persona en Europa ya tiene protección, es decir, a mí una persona que solamente se llame Jorge no me dice mucho. Ahora Jorge con nombre y apellidos ya son datos a proteger, Jorge con nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o documento nacional de identidad, pues también es a proteger. Entonces, si nosotros estamos hablando de una smart contract, por ejemplo, esta persona que fue a coger el vuelo y lo ha perdido, que bueno, que se ha cancelado o que lleva un retraso, y esta persona quisiese realizar su derecho al olvido, porque el derecho al olvido es un derecho que, aparte de que está garantizado por el artículo número 17 del Reglamento General de Protección de Datos, es un derecho que tuvo mucho eco por parte de los medios de comunicación, dado que se denominó la sentencia Google de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo del 13 de mayo de 2014, el caso de Mario Costeja González. Por su parte, la Audiencia Nacional de España también fijó los criterios para poder ejercer ese derecho al olvido. No obstante, el problema del blockchain es que, si bien se puede modificar, se pueden añadir cosas, lo que sí deja es rastro de las cosas que se van añadiendo, pero es inmutable. Como es inmutable, si tú has puesto el nombre y apellidos de una persona, eso ya no lo puedes modificar. Entonces, ahí tendremos un problema en lo que se llama la privacidad por el diseño, a la hora de diseñar el propio smart contract, donde no se podría ejercer uno de los derechos principales de los usuarios, que es el derecho al olvido, pero también existe el derecho a la modificación de los datos, que tampoco podrían ser modificables, y también existe el dilema del responsable de tratamiento cuando estuviésemos hablando de redes públicas en el que al final se introdujesen datos personales, porque en la protección de datos tenemos los responsables de tratamiento, que son las personas que recogen los datos necesarios para realizar cualquier tipo de procedimiento, sea para emitirte un billete o para, digamos, darte una cita médica. Y después están los encargados de tratamiento, que son las personas a las que tú le das esos datos para que realicen alguna acción. Por ejemplo, se te coge una cita médica, se le pasan tus datos a un médico que va a ser el que te examine, te trate, pero los datos le pertenecen a la clínica, como ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de redes públicas, no queda tan claro quién es el responsable de tratamiento, quién es el dueño. Como por ejemplo, en el Bitcoin no se sabe quién es el que realmente las emite, o existe esa incertidumbre, pues podrían crearse campos de incertidumbre que serían difíciles de rellenar. Con lo cual, hasta el momento ya tenemos un problema con el derecho al olvido y tenemos otro problema con la localización del responsable de tratamiento. ¿Cuál es la manera posible de poder solucionar este problema que tenemos con el derecho al olvido, que es el principal problema del blockchain? Bueno, por un lado se pueden ocultar los bloques, de manera que solamente sean las personas, digamos, responsables de tratamiento, en caso de que volvamos al campo de las aerolíneas, pues pudieran acceder.
O lo que recomienda la Agencia Europea de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos es la pseudonimización de las personas. Esto que viene recogido en el artículo 29 de la Directiva 4596 del Grupo de Trabajo de la Unión Europea, simplemente viene a decir que si nosotros, por ejemplo, como decía el compañero, se crean los hash, podríamos crear los hash con unos datos numéricos correspondientes a unas personas y tener una base de datos separada, que no fuese blockchain, la cual coincidiese un número de registro con los datos de una persona. De manera que si esa persona quisiese ejercer su derecho al olvido, o por lo menos se le podría borrar de esa base de datos, y de cara al blockchain solamente figurarían unos números que no harían identificable a la persona. Como les expliqué al principio, si unos datos no te hacen identificable, eso ya no supone un problema de cara a la protección de datos. Principalmente ese es el problema que tenemos respecto al blockchain y a la protección de datos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y ahora sí, ya después de esta explicación, nos vamos a adentrar en esta gran fusión, que es la del arbitraje y la tecnología de los smart contracts. Y no han podido tener un mejor aliado uno con el otro, porque ambos lo que buscan es la celeridad. Entonces, en ese sentido, le voy a preguntar a Mauricio, si es cuáles son algunos potenciales usos, discúlpame, si es compatible el sistema actual del arbitraje para resolver disputas relacionadas con los smart contracts, con los contratos inteligentes. Bueno, aquí tal vez, bueno, primero, gracias a todos por la invitación y por conversar de este tema que siempre me ha parecido muy interesante. Y tal vez mi respuesta va a ser un poco polémica y controversial, pero al menos lo veo con dos sombreros. Uno, como un antiguo practicante del arbitraje internacional, yo me dedicaba mucho al arbitraje comercial, no tanto al arbitraje de inversión, pero cuando hice la transición en tecnología, sí definitivamente vi que la infraestructura legislativa actualmente del arbitraje comercial internacional y muchas veces incluso de los arbitrajes nacionales es muy precaria para ajustarse realmente a las exigencias de las transacciones en contratos inteligentes. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces o actualmente los contratos inteligentes que se están ejecutando son para transacciones que no exceden muchas veces más de $100,000 y muchas veces los arbitrajes bajo los costos asociados a un procedimiento arbitral son muy altos. Eso quiere decir que bajo un análisis estricto económico, si lo queremos ver del derecho, incluso números básicos, las disputas relacionadas con transacciones que no son muy altas en cuantía simplemente no hacen sentido someterlas a un arbitraje que requiere costos asociados al centro arbitral, costos asociados al nombramiento de los árbitros y al final, yo le digo, seamos honestos muchas veces, el arbitraje actualmente tiene gastos muy elevados y costos muy elevados asociados en sí, que no justifica que una transacción, por ejemplo, de $50,000 o incluso menos de ese monto, se vaya por medio de un arbitraje. Es por eso que hemos visto esfuerzos por parte de la ICC, por parte de las cámaras arbitrales en Singapur, en Hong Kong, de hacer procedimientos arbitrales abreviados. Sin embargo, los costos siguen siendo muy altos para resolver contratos que se están desarrollando en un mundo digital, o lo que ahora se denomina una economía descentralizada y colaborativa. Es decir, muchas de las transacciones que vemos el día a día se basan en el Internet. Por ejemplo, una simple compra en Amazon o una simple compra ahora con estas plataformas de streaming. Es decir, ya nos estamos alejando muchas veces de otros modelos que antes eran más sofisticados, por la innovación y por los avances de la tecnología. Entonces, actualmente diría que los sistemas, no solo internacionales, pero nacionales, no están respondiendo a las exigencias del mundo digital. ¿Y por qué lo digo? Uno, no solo por el mercado y por los costos asociados, pero también porque los contratos inteligentes, específicamente si ya queremos entrar más en materia y más en detalle, como lo dijo José Vega, se escriben en código informático. Y por lo tanto, la mayoría de árbitros, si no es que todos, tendrían mucha dificultad en interpretar realmente lo que dicen esos contratos inteligentes. Es ahí en donde estamos viendo que la preparación para este tipo de disputas va a ser diferente.
¿Por qué? Porque yo, como siempre lo decía, el 97, 98% de los casos de arbitraje son interpretación contractual. Es decir, tenemos una cláusula que la parte A lo entendió de cierta manera, la parte B lo entendió de otra manera, y al final es el árbitro que, con varios elementos probatorios y de evidencia, va a dar la mejor interpretación al contrato y si se incumplió o no se incumplió, si hubo un incumplimiento deficiente o no. Entonces, con esos elementos, nuevamente, ahorita el gran problema que hay, o uno de los grandes retos que hay, es al existir contratos inteligentes redactados en código informático, y para eso hay diferentes lenguajes de programación, dependiendo del blockchain en el que se implemente un contrato inteligente, es ahí donde tenemos otro reto. Y finalmente, lo que diría es mucha de la infraestructura, y el tercer impedimento, al menos que digo, porque el sistema actual puede ser no necesariamente el adecuado, es que la infraestructura legislativa, nuevamente lo había mencionado, recae mucho en un ámbito internacional. Es decir, vámonos a los mecanismos normativos más importantes en el arbitraje internacional. Tenemos a la Convención de Nueva York de 1958, tenemos, aunque no es un convenio ni es un tratado, pero al menos es una ley muy importante, la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el arbitraje comercial internacional, que es de 1985 y que tuvo enmiendas en el 2006. Y si vemos, esos dos son los instrumentos más importantes. Ahora, nuevamente han surgido nuevas convenciones y nuevas formas de también ayudar a la transparencia en el arbitraje de inversión o fomentar la mediación, pero esos cambios legislativos a nivel internacional toman tiempo, y lastimosamente, bajo muchas interpretaciones, se considera que muchos elementos que van asociados a contratos inteligentes o a blockchain no están amparados bajo la legislación actualmente. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que solo remitirnos al texto de la ley, porque para eso existen mecanismos de interpretación, y para los que han estado en arbitraje saben que está la interpretación pro arbitraje, que cualquier provisión legislativa se tiene que entender siempre que se favorezca el arbitraje. Pero nuevamente existe un reto en ese sentido en el marco internacional. Ahora, lo que sí existen, y creo que lo podemos hablar más adelante con los otros panelistas, es que están surgiendo nuevas formas que tienen aristas de un arbitraje, pero no necesariamente son un arbitraje tradicional como lo conocemos. Es decir, no es un arbitraje de derecho con una cámara arbitral, con un tribunal de 3 árbitros, con una cláusula arbitral, con todos los elementos, que en un momento dado, si faltaba un elemento, es una cláusula patológica arbitral, sino están surgiendo mecanismos que son, nuevamente, tienen aristas de arbitraje, pero no lo podemos catalogar como un arbitraje al 100%, sino tiene ciertas aristas, y lo que está haciendo al final es un mecanismo híbrido, o si lo queremos decir, sui generis, de resolución de controversias en el mundo digital y en contratos inteligentes, y para eso lo podemos hablar. Ahora, no quiero decir que el arbitraje está perdido, incluso por eso les digo, partes de los esfuerzos de muchas asociaciones arbitrales y centros de arbitraje es cómo podemos generar entonces mecanismos adecuados que se puedan acoplar a esas exigencias digitales. Y tal vez esa es mi intervención por ahora, Alexandra. Wow, muchas gracias, Mauricio. Nos has dejado un sinnúmero de preguntas, pero bueno, las vamos a dejar para después. Quiero recordarle a los participantes que hagan sus preguntas en el botón abajo, que lo ven allí, para entonces al final poder evacuarlas. Y ahora le preguntaría a José, ¿considera usted viable resolver jurídicamente un smart contract en arbitraje? Luego de esta respuesta, ¿no? Ok, Lexaira, bueno, yo considero que la naturaleza de los smart contracts es precisamente que se ejecuta automáticamente lo establecido dentro del script o la codificación informática establecida. Entonces, es como contradictorio tratar de interpretar algo que está programado para que se ejecute automáticamente. Sin embargo, creo que si las partes convienen, vamos a poner el ejemplo de un arbitraje de unificación de políticas de dominio, un UDRP, que se celebran en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuando son disputas de nombre de dominio. Creo que las partes, de repente, el laudo arbitral se puede realizar a través de un smart contract si las partes están de acuerdo. Es decir, que pongamos el ejemplo del UDRP, el proceso de solución de conflictos en materia de nombres de dominio de Internet, que
hayan dos partes disputándose el nombre de un dominio en Internet y decidan que se van a someter a la decisión del árbitro, pero esa decisión a su vez, en vez de estar establecida dentro de un laudo escrito en una aplicación de mensajería de procesador de palabras, lo van a someter el cumplimiento a un smart contract, es decir, que se va a ejecutar automáticamente. Es decir, el que el árbitro le dé el derecho de propiedad del dominio, lo que van a hacer es indexar los hospedadores de dominio al contrato inteligente, y apenas el árbitro resuelva, entonces le va a dar la propiedad de ese dominio al ganador. Esto pudiese usarse en materia de arbitraje. El problema, por lo menos acá en Panamá, es el siguiente. Ok, se puede utilizar el smart contract para ejecutar el laudo arbitral, pero aquí tenemos un recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces las partes lo han utilizado y logran revocar la decisión del tribunal arbitral. Entonces aquí es la parte donde no entraría en conflicto, porque ya una vez ejecutado lo establecido dentro de la codificación de un smart contract es irreversible. Entonces no sé cómo se podría aplicar el recurso de nulidad en este caso, porque ya no se puede revocar lo que hizo el smart contract. Entonces aquí tenemos que sopesar hasta qué punto sería bueno utilizar el smart contract y ver y medir si sojuzga o conculca derechos y garantías que tenemos para poder impugnar las decisiones de un tribunal arbitral. Pero en teoría, no, por la misma naturaleza del contrato, no admite interpretación. Y por ahí leí una pregunta que dice que si el juez entiende de programación, pero el juez puede entender, pero lo que pasa es que hay miles de lenguajes de programación y la sintaxis siempre es diferente. Por lo menos el que yo les enseñé están en JavaScript, pero está Java, está Ruby, está Python, está SQL, o sea, cada sintaxis es diferente, entonces tendría que ser un árbitro muy versado en temas de lenguaje de programación para que pueda entender la sintaxis y la semántica de esa codificación y su ejecución. Por ahora no lo veo viable. Muchas gracias, José. Ahora vamos a preguntarle a Mauricio cuáles son algunos potenciales usos de esta tecnología de blockchain y los contratos inteligentes en el arbitraje internacional, de acuerdo a su experiencia. Tal vez siempre que discutimos esta pregunta, lo tratamos de distinguir en las fases del procedimiento arbitral. O sea, si lo queremos ver en macro. Y obviamente se pueden hacer diferentes distinciones del proceso arbitral en fases, pero podemos iniciar con la fase inicial, que eso quiere decir cuando se activa la disputa, ya existiendo una cláusula arbitral. Luego tenemos la fase relacionada al nombramiento de los árbitros, en donde obviamente se va a dilucidar si un árbitro es independiente o no, si tiene imparcialidad o no, y eso hasta que se consolide el tribunal arbitral, sea un solo árbitro o sea un tribunal de 3 árbitros. Luego de, obviamente, ya tener el nombramiento del tribunal arbitral, luego lo que tenemos es básicamente el corazón de cualquier juicio de conocimiento, sea arbitral o no, que es la evidencia o las pruebas, básicamente presentar toda la prueba documental o testimonial que sea necesaria, y finalmente tenemos la emisión del laudo en el mundo arbitral. Si lo vemos desde esas 4 fases, en la que más se ha visto potencial ahorita ha sido específicamente en el aspecto probatorio. ¿Por qué? Porque nuevamente, si nos vamos a mi parecer, una noción simplista, pero es la realidad que muchas veces se equipara, que esa es una de las funcionalidades de la cadena de bloques o de blockchain, es ser
una herramienta tecnológica inmutable que nadie puede alterar. Incluso se conoce el concepto de Civil Attack, que es más del 51% de las computadoras alrededor del mundo que estén conectadas en esa red de blockchain tendrían que ponerse de acuerdo para alterar un bloque de información, que es un caso hipotético que realmente no sucedería por la coordinación que lleva, pero nuevamente por esa potencialidad de la tecnología de ser inmutable y que nadie la puede modificar unilateralmente, lo que sí se está viendo es mucho el potencial de entonces generar aplicaciones con blockchain, en donde toda la evidencia se pueda no solo generar, sino compartir con el tribunal y compartir con la contraparte utilizando una plataforma de blockchain. ¿Por qué? Nuevamente, porque eso va a certificar que las pruebas no han sido alteradas, no han sido generadas falsamente, sino todos tendrían conocimiento de esos medios probatorios y además se podrían compartir sin mayores complejidades como lo que tenemos actualmente en el sistema arbitral, que es imprimir miles de folios o de lates, llevarlos al tribunal arbitral, además presentar una copia para la otra parte, lo que además también está generando una visión, que eso no es parte del panel, pero es la visión de un desarrollo sostenible sin necesariamente afectar por así decirlo, la contaminación asociada a la impresión de mucho papel en los procedimientos arbitrales, que eso es una arista distinta, pero también porque se está discutiendo. Entonces, el lado de evidencias y de pruebas es número uno. Ahora, el segundo que también se está discutiendo, que se está evaluando mucho, como les digo, nuevamente el blockchain se espera que en el 2025 ya se vuelva algo más adoptado, porque ahorita el reto más grande es la adopción de la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene que haber un esfuerzo de hacerla más sencilla al usuario común y corriente, como yo, como cualquiera, mi hermano, con mi primo, que puedan entender fácilmente sin necesariamente agobiarse con los ceros y unos o con el código informático del lenguaje de programación. Entonces creo que hay una brecha todavía y por eso se espera, se proyecta que para el 2025 el blockchain ya esté en las transacciones del día a día y ni siquiera nos demos cuenta, sino va a ser parte de esa, si lo queremos ver detrás de cortinas, que va a ser la tecnología que va a estar utilizándose para muchas de esas transacciones. El segundo elemento, nuevamente, como había mencionado, es en cuanto a la activación de la cláusula arbitral. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en los procedimientos arbitrales muchas veces se discute la validez o no de la cláusula arbitral, si efectivamente es válida, si tiene todos los componentes, pero lo que se está evaluando, y al menos muchas cámaras arbitrales quieren innovar en ese sentido, es, ok, si al final tenemos contratos inteligentes, ¿por qué entonces no podemos generar cláusulas arbitrales que sean inteligentes? Es decir, si automáticamente se genera alguna de las condiciones que da lugar a una controversia, pues se puede activar esa cláusula arbitral y por consiguiente se puede activar el procedimiento arbitral sin necesariamente entrar a discusión de la validez o no de la cláusula arbitral. Como les digo, hay muchos detalles que se tienen que discutir para ese tipo de ideas, porque nuevamente son parte de los procesos innovadores que están yendo muchas de las cámaras arbitrales alrededor del mundo, por ejemplo en Estocolmo, en Singapur, en Hong Kong, que son, por así decirlo, las cámaras arbitrales un poquito más avanzadas, son las que ya están evaluando este tipo de temas. Y finalmente, que sí lo veo un poco más complejo, pero también es el tercer elemento, es en cuanto a cómo utilizar esta base de datos o la tecnología blockchain para generar data distribuida y descentralizada sobre los árbitros. Por ejemplo, tenemos ya dos esfuerzos que son muy, por así decirlo, limitados, porque no están utilizando blockchain, sino están usando más un tema de data analítica legal, que es Arbitrator Intelligence y Jus Mundi. Una es de Francia y la otra es de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania, con Catherine Rogers, que es muy académica, reconocida en el arbitraje. Y esos dos son esfuerzos que lo que están generando es un registro sobre los árbitros, sobre las tendencias, sobre cómo han fallado. Ahora, nuevamente, eso es de un lado, de ahorita, del lado de data y legal analytics, pero lo que sí también se está evaluando es cómo entonces, en ese proceso de nombramiento de árbitros, que actualmente es llamar a mis contactos, decir qué buen árbitro puedo nombrar si es una controversia de construcción o si es una controversia de desarrollo de software, cuál es un buen árbitro, porque seamos honestos, así es la forma de nombrarlo, o tengo un listado muy pequeño por experiencias anteriores, o tengo que llamar a colegas que han tenido casos similares. Pero lo que quieren buscar es nuevamente con blockchain cómo podemos generar entonces aplicaciones dentro del procedimiento arbitral que generen un registro de los árbitros, de su experiencia, de dónde han sido designados, siempre preservando la confidencialidad de las partes que caracteriza el arbitraje,
para que eso sirva como un registro inmutable y las partes puedan tener mejor o mayor acceso para nombrar un árbitro, porque uno de los grandes costos asociados en un procedimiento arbitral es la fase de descubrir y nombrar un árbitro. Así que esas son las tres facetas. Como digo, hay cosas mucho más complejas que no quiero entrar ahorita en discusión porque eso sí lo veo un poquito más complicado, como lo podría ser, por ejemplo, la noción de establecer un laudo como forma de contrato inteligente, porque hay otros retos asociados, no solo el lado legislativo, como le digo nuevamente, si nos vamos a la convención en Nueva York en cuanto al reconocimiento y ejecución de laudos, pues bajo su espectro parecería que es complicado, pero además hay otros elementos donde hay que digitalizar entonces muchos de esos activos o muchos de esos elementos para que la ejecución sea automática. Pero nuevamente no quiero entrar a cuestiones más complejas porque si no nos podemos quedar hablando hasta mañana, pero eso sería mi parte, Alexayo. Mauricio, muchísimas gracias. Una visión más positiva del uso del arbitraje y los smart contracts. La verdad que sí, nos has dado unos puntos bien importantes ahí, sobre todo en el procedimiento. Y bueno, ahora nos vamos, para finalizar esta etapa de preguntas dirigidas a cada uno, vamos con Julio. Julio, la verdad que estoy muy agradecida por ese ejemplo que diste de blockchain en etapas, sobre todo en esa visión comercial. Y ahora quisiera que nos explicaras un poco cómo se utiliza el tema de los créditos documentarios y su importancia en la compraventa internacional y los smart contracts. Bien, los créditos documentarios en la actualidad suponen prácticamente el mecanismo por el que se realizan el 10% de las transacciones a nivel internacional. Un crédito documentario, como sabrá la mayoría de las personas que están en este foro, viene a ser un procedimiento por el cual una empresa que está en un país X va a contratar con una empresa que está muy lejos y no se conocen, con lo cual el principal elemento es la desconfianza entre una empresa y la otra, en la cual una le quiere comprar a la otra, digamos, cierta mercancía, y como existe esa desconfianza en saber si uno va a pagar o no va a pagar, pues se abre una línea de crédito documentario con principalmente el banco, que se llamará el banco emisor, que es el banco del que compra. Este señor, pues, primero las dos partes establecen las condiciones del contrato, lo cual sería ideal poder hacerlo por medio de un smart contract, dado que ya se mantendría de una manera inalterable y además tendría un registro del mismo que se le podrían ir añadiendo diferentes eslabones para conformar un contrato, sobre todo cuando se hacen varios contratos con las mismas empresas o con otras distintas, se podrían tener unos contratos tipos a los que se podrían añadir por medio del blockchain. Resumiendo, se contacta con un banco en el que se le entrega el contrato y en el que se dice, por ejemplo, que el contrato tiene que tener, aparte de cumplir las condiciones de entrega con fechas, cantidades, calidad, etc., también se habla de que hay que entregar documentos aduaneros, documentos de certificaciones de calidad que podrían ser como de Bureau Veritas o alguna entidad certificadora reconocida internacionalmente. Se hablan cuestiones, por ejemplo, de la moneda de cambio, sobre todo cuando se solicita la mercancía y se recibe, pues fluctúa el cambio, sobre todo si son de países distintos, pues claro, eso suele importar en cantidades cuando son muy grandes. El banco efectivamente te valida el contrato, lo cual también se podría hacer por blockchain, también valida los documentos, eso se emite a otro banco que está en el país de la entidad que va a enviar toda la mercancía, y esta se la emite a su cliente, que es la empresa que va a realizar el envío. Pues esta empresa termina de conformar lo que es el envío, lo pone en el muelle, lo envía y hace una compilación de todos los documentos que se habían acordado, lo cual normalmente lleva tiempo la emisión, lleva tiempo hacerse llegar al banco, de un banco al otro también lleva otro tiempo, y además los bancos tienen una responsabilidad de comprobar que todos los documentos que reciben están conforme al derecho y conforme al acordado de las partes.
los bancos, aparte de ser un mecanismo de comprobación de la documentación, también el banco emisor abre una línea de crédito de X cantidad por el valor de las mercancías, que en cuanto el banco A, que es el banco del que envía la mercancía, se la envía al banco B, en cuanto le envía la documentación que ya le ha enviado su cliente, el banco B, que es el banco del emisor, tiene que obligatoriamente enviar la cantidad acordada al banco de la empresa que va a enviar la mercancía. De manera que no se puede negar. Ya independientemente después de que cuando llegue la mercancía hubiese cualquier problema de calidad o de cantidad, etc. Nada más que, por eso se llama un crédito documentario, porque el crédito se basa en la emisión de los documentos y que los documentos estén todos realizados de una manera correcta. Y el contenido sea el correcto, evidentemente. Pues una vez el banco le envía la cantidad acordada al otro banco de la entidad que va a enviar la mercancía, esta se la pasa a su cliente. Y claro, estamos hablando de que son tanta la cantidad de documentos que se tienen que enviar entre el que envía la mercancía, el banco receptor, el banco emisor y el comprador de la mercancía, que normalmente esto, digamos que suele liar mucho la cosa, suele hacer que se tarde mucho en enviar, en redactar algunos de los documentos, que si la legalidad, que se la firma, etc. Todo esto por medio de unos contratos y unos documentos que fuesen hechos en formato blockchain o smart contract, evidentemente aceleraría mucho las transacciones internacionales. Aparte de que si lo hiciésemos de una manera ya, no digamos a las cantidades tan astronómicas que se suelen emplear este tipo de créditos documentarios, sino que si hiciésemos unos más al uso de pequeños empresarios, incluso se podría de alguna manera, esto lo dejo yo un poquito como idea suelta, una idea al aire para si alguna persona que nos está viendo y le interesa tener una idea de negocio, en la que dos pequeños empresarios pudiesen hacer ese tipo de transacción sin tener que pagar comisiones a dos bancos. Simplemente entre uno y el otro, por medio de una smart contract, que dejase registro de toda esta documentación y de la transacción obligatoria, porque como ya hemos dicho, los smart contracts lo que tienen es que una vez se cumple una condición, automáticamente se genera una reacción. Evidentemente, podrían ser de mucha utilidad lo que es la aplicación del blockchain y del smart contract. Espero que más o menos les haya quedado claro lo del crédito documentario, porque es un poquito más complicado lo que yo acabo de decir, pero la mayoría de las pronunciaciones desde la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio vienen a debatir exactamente la autenticidad de los documentos, la firma de los documentos, la entrega de los documentos, etc. Y normalmente se suele culpar además a los bancos, porque cuando me han quitado cierto dinero de crédito que yo había, digamos, obtenido para pagar esto y no estoy contento con la mercancía, lo primero que hago es decirle al banco, no pagues, pero el banco no puede negarse a pagar. Y por eso se llama un crédito documentario, porque ya tú das el crédito en base a la recepción de documentos independientemente de la mercancía. Bueno, espero que les haya sido útil. Wow, muy buena tu respuesta, Julio. No solamente has dado respuesta a la pregunta, sino que has motivado a nuevos empresarios para que emprendan nuevos negocios, porque la verdad que se ve muy tentador de que a través de un smart contract únicamente puedan tener, o sea, relación bancaria con un solo banco. Ojalá fuera viable, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, entonces ya se está acercando el tiempo y se está agotando y veo que hay varias preguntas interesantísimas y varias relacionadas con las que habíamos coordinado para que tuviéramos ese breve conversatorio entre todos. Y observo que hay una pregunta que está relacionada con las que ya teníamos formuladas y es básicamente ver cuáles son los elementos, ya entrándonos un poco más en temas de derecho, que pueden atentar contra la validez de estos smart contracts
y qué recomendaciones ustedes tienen al respecto. Y entonces, cuando vamos a ver esas recomendaciones en cuanto a la validez, no podemos dejar por alto el tema del perfeccionamiento de estos contratos. Y uno de esos elementos para ese perfeccionamiento es el consentimiento. Y tenemos que una de las preguntas que nos han hecho es en cuanto a la posibilidad de que surjan o no conflictos entre las partes lo que es la interpretación del contrato y que si en caso tal se alegue un vicio del consentimiento, ¿cómo se manejaría? Entonces, no sé ustedes qué pueden responder a ese tema. Yo te puedo responder con la parte del consentimiento. Ujú. Ok. Con el respecto al consentimiento, el vicio de consentimiento, en este caso sería muy difícil de comprobar. Te explico por qué. Porque generalmente estos contratos están firmados con, valga la redundancia, una firma electrónica o digital calificada. ¿Qué quiere decir eso? Que están amparados bajo una estructura de infraestructura de clave pública. Los wallets están creados dentro de la misma estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clave pública que es un código que va a quedar, que te va a identificar a ti como el usuario de esa firma o de esa wallet y va a quedar registrado en el blockchain. Pero hay una clave privada, que es tu clave privada, que te va a asociar a ti como propietario y que tienes el acceso a esa wallet o a esa firma, que es como el PIN de tu tarjeta de débito. Se supone que si ya tú sabes tu clave privada, otra persona no la debe saber. Entonces, es muy, muy difícil alegar vicio de consentimiento porque la clave privada para poder aprobar o ejecutar una transacción solo la debes saber tú. Así que ya tendrías que irte a un tema de que si hubo una especie de hackeo, que alguien utilizó tu tu clave privada, se saltó el doble factor de autenticación, complicado el asunto, o sea, es muy, muy difícil hallar un tema de vicio de consentimiento en este tema por la misma infraestructura como fue creada, ¿no? Como fue desarrollada. A mí me gustaría añadir a lo que dice el compañero, que aparte de que el blockchain se basa también en el consenso para validar la información, quiere decir que las partes acuerdan cómo se va a validar cada eslabón de la cadena. Sí que puede haber un problema respecto a, digamos, porque una vez empiezan a usar smart contracts se van a usar de manera masiva, no solamente se van a usar entre empresarios, con lo cual ya una vez tú des tu consentimiento difícilmente, pues obviamente no vas a poder alegar falsificación por lo que acaba de comentar el compañero, pero sí que vamos a tener problemas cuando se trate de consumidores. Cuando se trate de consumidores que se vayan añadiendo a un smart contract, obviamente el smart contract se hace en contratos tipo, como se hace en la actualidad. Ya pasa con la versión en papel de toda la vida, pues cuando se hagan smart contract no van a dejar de suceder, en los cuales pues las empresas simplemente ponen sus condiciones que no son negociadas y la gente se adhiere o no se adhiere, y más siendo un smart contract. Esto puede crear la imposición de cláusulas abusivas a los consumidores, los cuales sí que serían un motivo para hablar de un consentimiento, vamos, no es un consentimiento informado y sobre todo es un consentimiento viciado, lo cual o podría anular solamente las cláusulas abusivas si la virtud de la mayoría del contrato se pudiera mantener, o simplemente acabaría por cancelar el contrato de manera íntegra. Esto ha sucedido en España recientemente con contratos incluso de hipotecas con los bancos, es decir, está bastante al día. Así que el consentimiento en el tema del smart contract, yo lo pongo en tela de juicio dependiendo de quiénes sean las partes y cómo se sucedan los smart contracts en un futuro. Muchas Sí. gracias, Y yo, Julio. Alexandra, solo si me dejas terminar ahí la Por intervención. supuesto, esta pregunta ha sido bien importante, dígame. Es un tema que creo que hay que recordar un poco el mundo de las obligaciones. Es decir, creo que para los smart contracts, con las obligaciones de dar
no va a haber mucho problema. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces pueden haber problemas de interpretación? Es problemas de hacer. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un ejemplo, en un caso de estudio que era justamente eso. Había un contrato inteligente que la obligación era un servicio de construir una página web. Incluso hicieron un smart contract en Ethereum para encontrar nuevas formas de cómo los freelancers pueden contratar. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es que se entregó la página web, la recibieron y automáticamente pues se liberaron los fondos. Pero ¿qué es lo que sucedió? La persona no estaba de acuerdo de cómo estaba la página web. ¿Por qué? Nuevamente, no solo es una obligación, ahí era donde discusión, ¿es una obligación de resultados o es una obligación de medios? Se puso toda la diligencia debida, se cumplió con las expectativas que yo quería, claro, o sea, bajo estricto papel del contrato inteligente se cumplió, desarrollar una página web. Ahora, eso, porque tiene una apreciación subjetiva, no es lo que yo esperaba por lo que me estabas cobrando por ese desarrollo web. Entonces creo que también ahí vamos a ver donde en el mundo arbitral también se ha desarrollado el concepto de cumplimiento deficiente. Es decir, yo puedo cumplir con mi obligación, pero no lo cumplí según la debida diligencia o según el estándar objetivo y razonable de un comerciante. Entonces creo que también ahí es donde vamos a ver diferentes aristas, que si bien es cierto, en un momento uno cree que no es necesario la resolución de disputas en contratos que se ejecutan automáticamente, hay que ver mucho el detrás de escenas. Ok, cumplí, pero cumplí efectivamente con lo que se había estipulado. Si bien es cierto, se cumplieron las condiciones. ¿Qué pasa si es una compraventa de un apartamento y en una de esas condiciones establecía que el departamento tenía que estar bien, bien decorado? Ahora, ¿qué significa bien decorado? No sabemos. Entonces, por eso digo, hay también todavía que vamos a ver más escenarios en el futuro donde sí creo que también van a haber ciertas preguntas de interpretación donde va a requerir un poco de conocimiento. Nuevamente, si son obligaciones de dar muy sencillas como enviar una criptomoneda, no hay problema, o enviar un documento, no hay problema. Ahora, cuando ya vamos a temas subjetivos, que ahí es donde tenemos que ver cómo va a desarrollarse más el mundo de los contratos inteligentes, ahí creo que vamos a ver más. Y además, sin hablar también pueden haber otros potenciales problemas, como problema de capacidad. ¿Qué pasa si ahora los contratos inteligentes masivos, como estaba comentando Julio, pues se pueden establecer en una página web y cualquiera lo puede aceptar? ¿Cómo puedo verificar efectivamente que esa persona detrás no era una persona menor de edad o efectivamente tenía las condiciones de capacidad según la legislación aplicable? ¿Qué legislación es aplicable? ¿Es la legislación del vendedor, del comprador, de donde están los servidores? Es decir, hay muchas preguntas legales que van a surgir de estos desarrollos. Sí, wow, bastantes preguntas. Yo creo que hay tema para otro webinar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Es posible adaptar o modificar los contratos que ya tenemos convencionales existentes a smart contracts? ¿O qué dificultades ustedes creen que pueden tener y especialmente en los casos de contratos de adhesión de servicios? Bueno, respecto a los contratos de adhesión de servicios, por ejemplo, los mismos, me remito a la respuesta que di hace 2 minutos, pues las cláusulas abusivas van a ser un problema a la hora de que la gente se añada. Respecto a cuál va a ser la ley aplicable, a día de hoy lo que el derecho internacional dice es que se aplica siempre la ley de la residencia del consumidor, con lo cual, por lo menos por esa parte, lo que sí que habrá es que adaptar cada smart contract a el lugar donde se va a realizar la venta. Amazon, por ejemplo, cuando te hace una venta, por mucho que la mercancía venga de Singapur, van a acabar efectivamente dando los plazos para desistimiento de la obtención de la mercancía si es un consumidor, que son de 14 días, tienen que aplicar la ley europea y Amazon tiene que responder al respecto, con lo cual no me preocupa tanto lo que se refiere a la parte del consumidor, quitándolo de las cláusulas abusivas, que habrá que ir caso por caso, negocio por negocio, etcétera. Pero, por ejemplo, sí que se me plantean más dudas en el ámbito de trabajadores transfronterizos o trabajadores que hagan contratos de adhesión a una empresa por medio de smart contract, puesto que ya la legislación laboral es un tema más delicado y más sensible, desde luego. Sí, yo quisiera agregar también que adaptar, hoy en día no es posible adaptar todos los contratos a estándar o formato de smart contract,
porque para que se pueda ejecutar un smart contract, tiene que haber internet de por medio. Es decir, estamos ya en la era del internet de las cosas, donde prácticamente todos nuestros dispositivos están conectados a internet. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un smart contract con un albañil que te va a construir un anexo a tu casa, hoy en día eso es imposible porque no hay cómo validar eso a través de internet, el avance de esa obra por internet y el tiempo que va a durar, porque el albañil probablemente no tenga la accesibilidad a un tipo de programa, pero contratos como hipotecas, contratos como el de carros, el de compra y venta de carros, por ejemplo, los carros hoy en día ya vienen con computadora, vienen con internet, entonces la computadora de esos carros está indexada al script del smart contract y en caso de incumplimiento de pago se bloquea automáticamente la computadora del carro y donde lo apagues probablemente se bloquee el carro y no lo puedas mover y tengas que dirigirte a la entidad financiera donde solicitaste el préstamo a resolver ese problema para que te desbloqueen. Entonces, lo que quiero que entiendan es que ahorita mismo se puede hacer el smart contract, sobre todo los dispositivos que se pueden conectar a internet y que se pueda comprobar la veracidad de ese evento a través de un oráculo que también esté conectado a internet. Casos de venta de bienes inmuebles, si nuestra base de datos del registro público estuviera conectado a una blockchain en internet, nosotros pudiésemos hacer contratos de compra y venta a través de smart contract y apenas se cumple lo establecido en la cláusula de pago, se ejecuta el traspaso de dominio automáticamente dentro de la blockchain del registro público, pero hoy en día estamos un poco rezagados en eso, pero creo que hacia allá vamos, ¿no? Muchas gracias a todos por sus respuestas y ya para cerrar el panel yo quisiera que básicamente nos ilustraran porque todos vamos camino a poder redirigir nuestra profesión a estos smart contracts y sobre todo a incluir una cláusula arbitral o métodos alternos para poder resolverlos. Yo quisiera que básicamente ustedes nos ilustraran cuáles son los elementos que ustedes consideran importantes que todo abogado debe de ver al momento de poder confeccionar o redactar un smart contract. Y adicionalmente, que nos explicaran un poco el futuro de esta intersección entre el arbitraje, la tecnología, el blockchain y los contratos inteligentes para cerrar. Bueno, tal vez yo puedo empezar con esta a la reversa y diría, digamos la pregunta 2 y primero en qué deberían enfocarse los abogados hacia el futuro y luego hablemos un poco del futuro y de la intersección entre la tecnología y el arbitraje. Yo creo que primero los abogados no tienen que ser expertos en programación, que es muchas veces un mito que se ha estado vendiendo desde mi perspectiva, pero lo que sí tienen que entender al menos es el potencial de la tecnología de blockchain, el uso de los contratos inteligentes y la interacción entre esos dos elementos. Y además, algunas industrias donde ya se están utilizando. Por ejemplo, si hay alguien en la audiencia que se dedica a arbitrajes de energía, que yo era lo que me dedicaba mucho a desarrollos de proyectos hidroeléctricos, ahorita en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, ya se hacen transacciones de compra y venta de energía con contratos inteligentes. Y hay muchos, muchos casos de uso. O sea, en Brooklyn incluso ya hay condominios enteros que hacen transacciones entre vecinos con contratos inteligentes de compra y venta de energía eléctrica. Ahora, entonces, es entender nuevamente en qué industria se está desarrollando, solo tener nuevamente en el radar los desarrollos que se están dando. Ahora, algunos querrán ser expertos y tener un nivel de conocimiento técnico y mucho más profundo. Y para ellos, pues tendrán que entender un poquito más, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, dependiendo del tipo de blockchain donde se está implementando unos contratos inteligentes. Pero también estamos viendo desarrollos que lo que están haciendo
Es así como tenemos traductores de inglés a español, se están generando muchos emprendimientos y proyectos que lo que están haciendo es traducir, y de ambos lados, traducir de el español o de inglés normal, cláusulas a código informático y viceversa. También lo están haciendo del otro lado. Es decir, tenemos un código informático, ¿cómo deberíamos de entender esto en términos, supongamos, como diríamos, legulleros del español tradicional? Entonces, esos esfuerzos también los estamos viendo. Ahora, en cuanto a la intersección de la tecnología, el arbitraje y blockchain específicamente, hay dos proyectos que los invito a investigar. No podríamos hablar de ellos ahorita a profundidad, pero uno de ellos es Cleros, que su fundador es Federico Az de Argentina, y por otro lado tenemos a Jur, que son dos proyectos nuevamente montados con la infraestructura de blockchain, que son mecanismos de resolución de disputas para contratos inteligentes. Ya existen, ya son operativos, incluso Jur tuvo un levantamiento de capital de más de $2 millones hace 2 semanas. Entonces son proyectos que van muy bien estructurados y han tenido muchos casos, incluso Cleros creo que ya llegó a más de 500 casos resueltos utilizando su mecanismo descentralizado y distribuido de resolución de controversias. Nuevamente, no es un arbitraje completamente, porque por eso los invito a estudiar el proyecto, porque no es un arbitraje tradicional, pero estamos viendo que nuevos mecanismos distintos, que si bien van a utilizar muchos de los principios del arbitraje, como lo puede ser la confidencialidad, el acuerdo entre las partes y otros elementos asociados al arbitraje, no son un arbitraje tradicional. Pero por otro lado, también estamos viendo esfuerzos cada vez más de las cámaras arbitrales. Nuevamente menciono dos de los ejemplos que conozco, Singapur y Estocolmo, que en lugar de solo pensar en procedimientos abreviados de arbitrajes, lo que quieren es cómo generamos entonces nuevos procedimientos arbitrales que efectivamente respondan, uno, al uso masivo de los contratos inteligentes que se espera en el futuro, y dos, a procesos no solo simplificados, pero que también puedan ser compatibles con el ecosistema digital en el que se desarrollan los contratos inteligentes. Ahora, hay mucho trabajo por hacer en ese estilo, pero sí hay cámaras arbitrales que están haciendo ese llamado de acción, y por eso están generando muchos trabajos de estudio, incluso en Silicon Valley, en San Francisco, y existe la asociación que se llama el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, que una de sus propuestas es cómo podemos entonces resolver disputas en blockchain. Incluso hoy tuvieron un panel en la mañana sobre eso. Entonces, como les digo, poco a poco vamos a ver más avances, pero sí definitivamente es importante conocerlo, porque los desarrollos que nos esperan en los próximos 5 a 10 años, pues nos van a asombrar, y vamos a poder ver en retrospectiva esta conferencia y podríamos decir, bueno, teníamos un poco de razón en algunos temas, no en todos. Qué bueno, muchas gracias, Mauricio. Y bueno, ya para concluir, yo quiero agradecerles a ustedes como panelistas. Creo que sus respuestas han sido algo más que maravillosas. Nos están creando un reto a todos los abogados a romper ese paradigma que tenemos de ese contrato convencional. Y si bien es cierto, este tema de este seminario se llamaba Arbitraje y Contratos Inteligentes, yo de las ponencias que ustedes magistrales que han tenido puedo concluir de que la utilización de los smart contracts nos ayuda a nosotros como abogados, o ayuda más que nada a nuestros clientes a verdaderamente a conocer sus contratos, a poder crear esas cadenas, a que no las incumplan, a que todo sea más sistemático y que verdaderamente tengamos un futuro tecnológico increíble en el desarrollo de nuestra profesión. Así que muchísimas gracias, Margie, y al Colegio de Abogados. Muchas gracias por la oportunidad, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lexaira, por la excelente moderación. La verdad es que este es un tema bastante denso para nosotros los abogados, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a ese lenguaje binario, ¿verdad? Todo lo vemos ya listo, no detrás de cámaras. Pero bueno, antes de darle la palabra al presidente del Colegio Nacional de Abogados para el cierre formal del evento, sí quisiera pues agradecer a nuestros panelistas, ¿verdad? José Francisco Vega aquí en Panamá, Mauricio Duarte y Julio Alemán, que nos acompañan desde fuera, y por supuesto a nuestro amigo el doctor Antonio Tejeda, ¿verdad? Por la coorganización de este evento junto con el SEA Digital Law, igualmente pues a Legal Hackers y A2G Tech, que también pues le han dado difusión al evento.
esto está siendo grabado, así que posteriormente pues estaremos pasándoles el link para que puedan nuevamente repasar, ¿verdad?, todos estos aspectos tan interesantes y a la vez técnicos y que seguramente serán de mucha utilidad para el futuro. Sin más, les paso entonces la palabra al doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Muchísimas gracias, Margie, y un saludo a todos los que nos ven tanto en el canal de Facebook como desde la plataforma de Zoom. Creo que para el colegio ha sido una exigencia a lo largo de este tiempo poner de relieve cómo la tecnología y cómo toda la transformación digital es una materia relevante para el ejercicio de la abogacía. Y obviamente la comisión de arbitraje nos lleva al espacio en donde todo lo que tiene que ver con la tecnología y con las nuevas formas en donde la comunicación y el consentimiento se logra plasmar de distintas maneras, permite obviamente que al final concluyamos en que la abogacía tiene que crecer no solo en números, sino en conocimientos, en capacidades, y en ese crecimiento nos va a permitir aportar al desarrollo del país. Creo que esta evolución hace posible justamente que los abogados seamos más eficientes en un momento determinado, en beneficio de los intereses que representamos y obviamente de los ciudadanos. Por eso, reiterar a la Comisión de Arbitraje del Colegio de Abogados mis felicitaciones, el papel extraordinario que se ha podido realizar durante cada conversatorio. Cada uno se convierte en el desafío de ser mejor que el anterior y llegar al tope de la excelencia. Nos agrava la situación de con qué nos va a sorprender Margie en la próxima actividad, y obviamente contar con invitados y panelistas de excelencia. Les zaira la participación permanente también en favor de la abogacía, José Vega, que también es un panelista reiterado y comprometido con el colegio, y todas las alianzas estratégicas que se pueden desarrollar y fortalecer hacen obviamente mantener en hermandad. Y también esta comisión nos ha permitido que Latinoamérica se nos quede pequeña, y todos nuestros invitados, nuestros constantes participantes desde todas partes de Latinoamérica hacen posible esto. A Mauricio Duarte también agradecido por compartir este espacio, Julio Alemán, Antonio Tejeda. Las puertas de este colegio siguen permanentemente abiertas para que ustedes puedan apoyarnos en esta tarea de crecimiento. Sin mayor actividad, damos por cerrado este conversatorio, agradeciéndole a todos, recordándoles que se mantengan en las redes sociales del colegio de forma activa. El colegio necesita que ustedes se mantengan participando y generando vida gremial a través de estos importantes conversatorios que se realizan. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.